Tatiana Cloutier, coordinadora de campaña de Andrés Manuel López Obrador y encargada de política interna en este equipo y en este tiempo de transición. Antes que nada, déjame decirte que tengo por el apellido Cloutier una admiración genética, que para mí es un gusto poder platicar contigo. Y se me ocurre hacer algo que hice hace algún tiempo con tu padre. A ver, yo voy a dejar a un lado un cuestionario que más o menos tenía previsto. Ok. Y hablemos así abiertamente. Ok, venga. Para empezar, ¿cuáles las claves? ¿Cómo es posible? ¿Se imaginaban ustedes que iban a ganar? Supongo que sí, pero ¿se imaginaban que iban a ganar con una diferencia tan abrumadora? El famoso tsunami López Obradorista del 1 de julio. La verdad no, y puedo contar porque hace ratito platicábamos esta parte, como los días, digo, cuando tú ibas a los mítines y toda esta parte que ibas viendo, le decía yo a Andrés, la calle grita, Andrés, le decía, es porque me tocaba ir a lugares donde no iba con él, yo iba a hacer campaña paralela, estuve en Mazatlán, estuve en Mexicali, estuve en Yucatán, bueno, en Mérida, estuve en Chihuahua y le decía, la calle grita, Andrés. O sea, a mí cuando estaba él es evidente, pero cuando no y la gente, presidente, o es un honor estar con Obrador, y le decía, la calle está gritando, pero también conozco el uso de programas sociales, etcétera, etcétera, y decía, híjole, yo sí vivía con el temor, decía, llevábamos una ventaja importante, no la ventaja cuando Andrés decía, o sea, yo no veía esa ventaja cuando decía las encuestas que nos dan unas 20 y luego 25, y yo decía, ay caray, ¿de dónde saca los porcentajes tan amplios? Yo veía que traíamos una ventaja de 12 más o menos, y decía un 8 que nos manoteen, pues sales raspadito, ¿no? Y nunca pensé que el país iba a pintar de esa manera. Para mí fue una gran sorpresa. Me tocó verlo en varias ocasiones, particularmente en la entrevista que hicimos con él hace unas 3 semanas, en la etapa final de la campaña, andarlo persiguiendo por Tlaxcala y finalmente poder acercarnos, porque nos veíamos, pero no podíamos acercarnos de la cantidad de gente para hacer la entrevista. En lo personal, ¿qué ha representado para ti? Tú eras muy pequeña cuando tu padre aspiró a la presidencia, pero tenías esta percepción de qué ha significado para ti contribuir a que un hombre llegue a la presidencia de México cuando no lo pudo lograr tu padre. Primero te digo, hubo una conciencia para ese paso. O sea, cuando yo dije sí le coordino la campaña o sí doy este paso con Andrés Manuel, tiene que ver con algo que viene desde el pasado, decir, híjole, hemos caminado, o sea, buscamos democratizar a México con Maquillo, buscamos la presidencia, pero también recuerdo mucho que decía mi papá, traemos una lista de cosas que pasen, o sea, muchos objetivos subsecuentes, no solamente el objetivo de la presidencia, y decía, logramos todos estos menos la presidencia. Entonces, había que hacer un escalón para lo que seguía. Llega Vicente Fox, fui parte sin ser protagonista en este sentido, viví una alegría tremenda, pero me quedé muy decepcionada y triste de que no se la jugara a darle el cambio que el país requería, simplemente haber dicho, bueno, pues cambiamos de partido y ya, con algunas cosas que avanzaron evidentemente. Entonces, cuando Andrés me invitó, yo digo, híjole, no me gusta lo que tengo frente a mí, hay algo que yo quisiera cambiar, yo quisiera que mejoráramos, y también digo, tengo 53 años, me están ofreciendo la posibilidad de jugar en primera fila, no me gusta quejarme de lo que no estoy dispuesta a hacer algo al respecto, entonces digo, va y me la juego. Entonces, te puedo decir, para mí es como un tránsito de decir, estuvimos trabajando, y cuando digo estuvimos, porque es mucha gente a lo largo y a lo ancho del país, desde todas las vertientes, estuvimos trabajando porque se diera un cambio fundamental en el país, que creo que viene con Andrés Manuel. Entonces fue así como decir, palomita, ya cumplí. No se puede dejar de reconocer, aún sus detractores lo hacen, el enorme carisma, el enorme liderazgo que ejerce la personalidad de López Obrador. ¿Va a ser un gobierno unipersonal? No, tal no es así, digo. Yo le pregunté, él me dijo que no tenía tentaciones autoritarias, pero bueno. No, fíjate, te platico porque si pudiéramos pensarlo así, te digo, ni siquiera lo puedo ver así. La primera reunión que tuvimos es tremendo en términos, les digo, no se cansa Andrés Manuel.
El domingo fue la elección, el martes a las 5 de la tarde ya nos tenía sentados ahí dándonos información. Bueno, 3 reuniones con empresarios, digo, por híjole, favor. Pero lo que voy es, cuando nos juntamos, hay un equipo, éramos 80 personas más o menos, recordaremos también, que yo creo que también es parte del éxito de la campaña, sin quitarle mérito a Andrés Manuel, ni dejar de reconocer este maravilloso liderazgo que tiene, pero nombró el equipo con el cual gobernaría y el equipo hizo campaña también. O sea, me refiero, se estuvieron... hay trabajo, pues, detrás del triunfo. Entonces, no es el centro de las cosas, no giran alrededor de una persona. Las ruedas de prensa que se han dado se dan por diferentes actores, diferentes secretarios, que la prensa quiere la nota de Andrés, es distinto. Ahora, ¿ustedes ya se pellizcaron? ¿Ya se la acabaron de creer? A ver, se suponía que iban a llegar los 4 jinetes del apocalipsis, se suponía que iba a haber fuga de capitales, que el dólar se iba a 25, nada más por el hecho del triunfo de López Obrador. Y ahorita, yo no sé si calificarla de luna de miel, pero la relación con los empresarios es muy buena, se reúne con los gobernadores, Trump le manda un equipo de primerísimo nivel para que se entreviste con él. ¿De verdad ya se la creyeron ustedes lo que está pasando? Yo creo que los mexicanos en general, porque esto es una cosa que la sientes en todos lados, sales a la calle y la gente está contenta, hay una alegría, hay una energía que se movió en este país de decir, híjole, logramos mucho, porque no es el triunfo de un hombre, que eso es a lo que... Y me regreso otra vez al tema Morena y al tema del movimiento propiamente, es el trabajo de mucha gente que luchó por muchos años. Ahorita mencionabas hace rato al ingeniero Cárdenas, estamos hablando de Cárdenas, estamos hablando de los Ebertos, estamos hablando del propio Maquio en otra vertiente, y es como que la gente dice, por fin lo logramos. Y cuando tienes un porcentaje con el que se gana y de esta manera tan abrumadora que se gana, yo creo que no queda más que decir, la gente decidió y nos ponemos pilas desde la parte empresarial a decir, la gente quiere un cambio total en todos los sentidos, y nos ponemos en términos de decir, tendemos un puente de comunicación y entendemos que vamos a caminar juntos, igualmente lo veo con Trump, o pues las cosas no van a funcionar. Sí, pero Tatiana, ganan una mayoría clarísima, absoluta en el Congreso, tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados. Ganan 5 de las 9 gubernaturas en juego, incluida la Ciudad de México, que sigue teniendo la significación de ser la capital de todos los mexicanos. En fin, hay un triunfo avasallante, insisto. No hay una tentación autoritaria por parte de López Obrador, no hay un sentimiento de soberbia, de arrogancia, de parte de ustedes, los colaboradores, que vayan a decir, van a estar conscientes de que también, aunque ganaron con 53%, hay un 47% que no votó a favor de López Obrador, y ustedes van a tener oídos para esas personas, sensibilidad para los vencidos. Fíjate, te contestas escuchar casi a los críticos. Claro que sí, yo creo que te contestas con la propia pregunta o con los propios comentarios previos. Muchos con los que ya se sentó son detractores de él, ¿no? O sea, muchos yo creo que empezó tendiendo el puente y la mano con la gente que lo criticó, con la gente que le metió dinero en contra de él y con la gente que decía que este país iba a ser un caos si Andrés llegaba. Algunos empresarios. Sí, estoy hablando de ellos, ¿no? Los que dijeron y siguieron videos pidiéndole a la gente, por él no se vota. Entonces, aquí nos habla distinto y el mensaje que da él, el cierre de campaña en el Azteca, el mensaje que da él en el hotelcito, el mensaje que da en el Zócalo es un mensaje de decir, la mano está tendida. Pero te voy a platicar, ayer nos juntó con los legisladores electos y el mensaje que les da es es decir, yo vengo a decirles, a recordarles que la gente votó por un proyecto distinto, que la gente votó por no corrupción, la gente no quiere más moches, y castigó a los que lo hicieron. Así que cuidado, porque les puede pasar o nos puede pasar como movimiento. Pero también dijo algo, estas son las propuestas que yo enviaré al legislativo. 12 propuestas ya tienen, muy concretas. Son las que yo enviaré, pero ustedes habrán de tomar las decisiones. Yo espero que ustedes, y no voy a mandar, no quiero hacer cambios grandes de nada, porque no quiero abusar de la mayoría que se tiene. ¿Dialogarán ustedes aún con quienes tienen visiones de país distintas
Por ejemplo, en el tema muy sensible de la fiscalía, hay quienes piensan que debe haber un método para elegir la fiscalía. López Obrador dice que hay proponer 3 nombres al Senado. En fin, independientemente de los detalles estrictamente jurídicos y legales, ¿crees que se vaya a llegar a un consenso, digamos? Vamos a ponerlo aquí de una manera. Primero, hay algo que ya está ahorita y que debería de ser, ¿no? En términos legales para el tema de la fiscalía. Hay una serie de propuestas con respecto y hay un punto principal. Estamos pensando en fiscal y no estamos pensando en una ley que no se ha hecho y que tiene que cerrarse ese círculo para poder que pueda transitarse al segundo punto. Y ya nos sentamos ayer a decir, ustedes tienen una ley, hay una ley que propuso el PAN, hay una ley que desde anteriormente, hay otra ley que está puesta, vamos a hacer el análisis de forma conjunta y vamos a caminar a lo que tenga que suceder. Yo creo que nadie puede pensar que se puede gobernar un país. Yo no creo en que todos vamos a estar de acuerdo, pero siempre tienes que escuchar para poder caminar, encontrarte en un punto intermedio. Y creo que esta fue la grandeza de lo que pasó con Andrés Manuel y el equipo de campaña. ¿A qué me refiero con esto? Se tuvo gente de la A hasta la Z y caminamos todos a encontrarnos en un punto común donde decíamos qué le conviene a México y qué es lo que nos une. Porque inclusive esos que nos juntamos para decir esto es lo que nos une, podríamos haber estado cada uno en su rincón llorando por lo que nos desune. Y fuimos capaces todos de caminar, encontrarnos en el medio y decir esto es lo que nos une en este momento y esto es lo que haría caminar al país. ¿Qué le dirías a quienes nos están viendo y escuchando? ¿Podemos tener fe en que vamos a tener un gobernante, un presidente que tenga este equilibrio entre forma y fondo? ¿Podemos ser optimistas respecto al gobierno que ejercerá López Obrador? Sí lo creo, porque te voy a decir, ayer, muy interesante, ayer nos decía Andrés Manuel, tuvo una reunión en la tarde donde estaban presentes los gobernadores electos, los alcaldes electos y los diputados locales electos. Y dijo, vamos por una austeridad republicana, no por una, no por una pobreza franciscana, ¿no? Entonces creo que es bien importante esta parte y tiene el balance, porque para él el fondo sí es forma y la forma es fondo. ¿Por qué? Porque la manera en que vive, la manera en que pide que nos manejemos dentro del gobierno con una austeridad, las indicaciones que ha dado para reducir la burocracia del mando primero y segundo, no la de abajo, el quitar privilegios en donde ha dicho no vamos a poder, dice, no hay choferes más que para secretarios y subsecretarios, se acabaron, dice, no se pueden recibir regalos, no solamente lo que dice la ley, por más de tanto, no puedes sentarte a tener relaciones de cierto tipo sociales con iba a decir constructores, bueno, con contratistas y con proveedores. O sea, fue muy claro en las cosas que planteó y esto lo ve y lo vive Andrés Manuel y lo hizo en la Ciudad de México en términos de que sí se puede balancear el fondo y la forma. Y yo sí espero y estoy segura que así habrá de ser, porque no creo que luchó tanto tiempo para meterse la pata. ¿Crees que, como él mismo me decía en la entrevista, quiere ser un gran presidente y lo logre? Yo creo que sí. Y te digo, si estás en esas reuniones y donde lo ves, inclusive estaba el Poder Legislativo ahí presente, el futuro, o una parte de ese futuro Poder Legislativo, se abrió una discusión, yo creo que como una hora y cuarto, en donde le cuestionaban cosas, respondía y decía, esto les toca a ustedes, esto me toca a mí, ¿no? Tatiana Cloutier, coordinadora de campaña de Andrés Manuel López Obrador, gracias por esta conversación. Ya sabes que este espacio ha estado y seguirá estando abierto. Gracias. Muchísimas gracias. Y gracias también a ustedes por su atención, por su compañía, pero sobre todo lo que más aprecio, su confianza en este espacio. Los espero la próxima semana. Hasta entonces, hasta siempre. Gracias de nuevo, Tatiana. Gracias.